presencia. Hoy me has... Querida familia, un saludo muy especial para todos en esta mañana de jueves 1 de mayo. Estamos iniciando con esta jornada de consagración, estos 3 días de consagración de este mes. Recuerden que nos estaremos reuniendo hoy y mañana de forma virtual, jueves y viernes 1 y 2 de mayo de forma virtual a esta misma hora por este mismo canal. Y estaremos finalizando el día sábado 3 de mayo a las 5 de la tarde en el Distrito Marabel y a las 7 de la noche en el Distrito Centro de forma presencial. Estos son nuestros 3 días de consagración, de ayuno, de Esther, y les animamos a que en la medida de las posibilidades, de acuerdo a su capacidad, usted también pueda disponerse para ayunar a lo largo de estos 3 días. Y además les recuerdo también que tendremos casa abierta de oración a lo largo de estos 3 días, el jueves, el viernes y el sábado, y eso significa que usted puede acercarse al distrito en cualquier horario, en cualquier momento, para tener un tiempo de oración, de comunión con Dios allí en el oratorio. Casa abierta de oración, ayuno y por supuesto estos temas que vamos a iniciar a partir de este día y que vamos a estar revisando hasta el día sábado, hasta concluir el día sábado con nuestra reunión familiar. Y a lo largo de estos 3 días estaremos hablando de una temática que se denomina aspectos clave de la fe. De eso vamos a estar hablando a lo largo de los próximos días. Aspectos esenciales, importantes, muy prácticos también acerca de nuestra fe, de nuestra confianza en el Señor. Y todo esto fundamentado en lo que nos dice el apóstol Santiago. Vamos a concentrarnos allí. Hay muchísima riqueza en lo que nos transmite aquí la palabra de Dios, en lo que escribe el apóstol Santiago. Y vamos a ver, por ejemplo, y con ese tema vamos a iniciar el día de hoy, vamos a hablar de las pruebas de la fe. ¿En qué consisten? Bueno, ya lo vamos a mirar. Vamos a hablar también de la importancia de pedir con fe. ¿Eso qué significa? De eso vamos a estar hablando el día de mañana. Y el sábado vamos a finalizar hablando acerca de una fe que no está muerta, de una fe que tiene vida. Y como les decía hace un momento, hoy vamos a concentrarnos en las pruebas de la fe. De eso vamos a hablar, un tema que por supuesto aborda aquí el apóstol Santiago. Y esto de las pruebas de la fe, que es nuestro tema número 1, el tema del día de hoy, se asemeja un poco a esos aparatos sofisticados que nos permiten identificar la autenticidad de los billetes. No sé si ustedes los han visto. Hay unos aparaticos allí muy bien diseñados, muy tecnológicos, que nos permiten averiguar cuándo un billete es falso y cuándo un billete es verdadero. Miden el grosor del billete, del papel, la textura, el tamaño, nos ayudan a identificar las marcas que contienen los billetes y de la misma forma, la autenticidad, la veracidad de nuestra fe se mide a través de las pruebas que enfrentamos. Estas pruebas de las que vamos a hablar hoy son como esas maquinitas que nos ayudan a identificar, en este caso no la autenticidad de un billete, sino la autenticidad de nuestra fe. Esas pruebas o esas situaciones a las que nos vemos enfrentados de alguna manera exhiben la verdadera naturaleza de las convicciones que llevamos adentro y dejan al descubierto nuestro carácter, incluso nuestra fragilidad, pero al mismo tiempo en esas pruebas vemos también el gran amor del Señor, la misericordia del Señor que nos sostiene, que nos sustenta en todo tiempo. Y frente a esto que estamos diciendo de la veracidad de la fe, porque lo que comprueban este tipo de situaciones, de experiencias de las que nos habla la palabra de Dios, es precisamente eso. Qué tan real, qué tan veraz es la fe que tenemos. Pensando en eso que acabamos de decir, sucede que en nuestro tiempo hay un grandísimo problema.
hablando de la fe, precisamente. El problema de nuestra época no es la ausencia de fe. Pareciera ser, pareciera ser que hoy en día todo el mundo tiene fe, y mucho más en el entorno donde nosotros estamos. Ese no es el problema, la ausencia de la fe. El problema en realidad es la proliferación de una fe que no es auténtica, de una fe que no se ajusta a la verdad de Dios en su palabra. Una fe que al no ser auténtica, al no ser veraz, pues queda en evidencia precisamente en los momentos de prueba. En nuestro tiempo, lamentablemente, la fe se ha convertido solamente en un mecanismo para alcanzar los caprichos del corazón. En nuestro tiempo, la fe se ha convertido simplemente en una afirmación mental positivista, donde afirmamos cosas buenas para atraer cosas buenas. Eso es lo que se piensa hoy de la fe. Y ha quedado reducida la fe a expresiones cargadas de humanismo y de positivismo, pero que casi siempre están desvinculadas de la verdad de Dios en su palabra. Entonces, miren lo que estamos diciendo. El problema no es que hay ausencia de fe. El problema es que se ha venido popularizando una fe que no es auténtica, una fe que no tiene nada que ver con lo que nos cuenta la palabra de Dios. Y ese tipo de fe, que no es auténtica, que no es real, pues queda en evidencia en los momentos de prueba. Por eso las pruebas son tan necesarias, porque son como ese aparatico, que identifica un billete falso de uno verdadero. Las pruebas identifican y separan una fe falsa de una fe verdadera. Y en el primer capítulo de la epístola de Santiago, nosotros podemos ver cuál es la naturaleza de las pruebas que enfrentamos, cuál debería ser nuestra actitud frente a esas pruebas y cuál es el resultado de esas pruebas en nuestra vida. Y quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios, Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4. Miren lo que dice la palabra de Dios en esta oportunidad. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí Santiago de una vez nos adentra en este tema de la fe y de las pruebas de la fe. Son necesarias las pruebas de la fe, pero por supuesto, para examinar y para medir la veracidad de esa fe. Si esa fe es verdadera o si esa fe simplemente son afirmaciones positivas, afirmaciones humanistas, mentales, que están desvinculadas de la palabra de Dios. Las pruebas de la fe. ¿Cuál debería ser nuestra actitud frente a esas pruebas? Bueno, aquí el apóstol Santiago nos dice que nosotros deberíamos enfrentar esas pruebas de la fe con sumo gozo. Esa debería ser nuestra actitud frente a las pruebas. Y aquí la palabra de Dios nos plantea una paradoja bastante interesante, una aparente contradicción muy interesante, y es la de sufrir con gozo. Eso puede sonar bastante extraño. Eso puede sonar bastante confuso, difícil de asimilar. ¿Cómo uno podría poner estos dos términos en una misma frase? Sufrimiento y gozo, como que esto está al norte y esto al sur, como que no tienen nada que ver, como que son agua y aceite. Pero este sumo gozo del cual nos habla el apóstol Santiago, en realidad no es una característica humana, sino que es parte del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Este gozo del cual nos habla Santiago no es algo autoimpuesto, no es algo fingido, no es algo forzado tampoco, es algo que Dios mismo pone en nuestro corazón, incluso en los momentos de mayor quebranto. ¿Cómo podemos entender
que alguien pueda sufrir con gozo o tener gozo en el sufrimiento. Claro, porque ese gozo no es humano. Ese gozo viene de parte de Dios. Es un gozo que Dios coloca en el corazón. Y Santiago no simplemente dice gozo a secas, dice sumo gozo, es decir, un gozo extremo, un gozo muy alto, o en otras palabras, un gozo que viene de arriba, que Dios da y que es completo, que es auténtico, que llena el alma y el corazón. Este gozo no es simplemente una actitud de resignación. Este gozo no es simplemente una actitud de conformismo frente a la prueba. Tampoco es una actitud pasiva frente a la prueba, sino que es un gozo que viene de parte del Señor. Es un gozo que no se puede explicar. Es un gozo que supera por mucho la lógica humana, pero que es necesario para que la tristeza y la desesperanza no nos consuma por completo en esos momentos de dificultad. Lo peor que podría pasarle a una persona en los momentos de prueba, en las pruebas de la fe, es que la tristeza vaya ganando terreno en el corazón, que la tristeza vaya conquistando espacio en el alma, consumiendo el ánimo, consumiendo las fuerzas, consumiendo la salud, consumiendo la lucidez de la mente, la voluntad e incluso la misma fe. Eso es lo peor que nos podría pasar en los momentos de prueba, que la tristeza se levante y vaya reclamando terreno del alma. No en vano aquí Santiago nos dice, enfrenten las pruebas con sumo gozo. Enfrenten las pruebas con el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es su fortaleza en esos momentos. Enfrenten las pruebas con el gozo que viene de arriba, con el gozo que Dios pone en el corazón, aún en la peor adversidad. Aun cuando hay razones para estar tristes y desesperanzados, Dios pone ese gozo allí. Y claro, entendamos esto, nosotros no nos gozamos por la prueba en sí, no nos gozamos por la prueba en sí, no nos gozamos por el sufrimiento en sí o por la adversidad en sí, nosotros nos gozamos por lo que esto va a producir en nuestra vida, por el efecto, por el fruto que esto va a tener en nuestra vida. Miren ustedes que cuando un atleta se prepara, entre comillas, sufre, ¿cierto? El entrenamiento puede ser doloroso, puede ser desgastante, puede ser exigente, seguramente los músculos del cuerpo se resienten, claro, hay un cierto dolor o sufrimiento, pero el atleta sabe que ese dolor se va a convertir más adelante, con el tiempo, en un galardón, en una recompensa, en un triunfo, en un logro, en una medalla. ¿Me entienden esto? Y ese dolor de la preparación del atleta va acompañada con gozo, porque hay una expectativa, porque hay una esperanza. No se goza el atleta por el momento, por el proceso necesariamente, sino por el destino, por el lugar a donde va. De eso se trata. No nos gozamos por la prueba en sí, por la adversidad en sí, por el problema en sí, sino por lo que va a ocurrir más adelante, por el fruto, por el premio que nos espera más adelante. ¿Cómo debemos enfrentar las adversidades y las pruebas de la fe? Dice Santiago, con sumo gozo, con gozo, con el gozo de Dios en nuestro corazón. Pero además de eso, también Santiago dice algo muy importante allí en el pasaje que acabamos de leer, y es que estas pruebas son diversas. Dice diversas pruebas, ¿sí? Y es que la vida siempre tiene la capacidad de sorprendernos.
justo cuando nosotros pensamos que ya lo hemos visto todo, que ya lo hemos enfrentado todo, de repente la vida nos toma por sorpresa y nos lleva por caminos inesperados, desconocidos también. Y la característica de estas pruebas, como dice aquí Santiago, es que son diversas. Y eso quiere decir que son inciertas, que son impredecibles, no se pueden predecir. La mayoría de las veces, estas pruebas llegan sin que nosotros estemos 100% preparados para hacerles frente. Y por eso nosotros deberíamos estar en una dependencia de Dios constante, de su sabiduría, de su dirección, de su guía, para que podamos responder frente a cada desafío que la vida nos va presentando y permanecer firmes allí. Estas pruebas son diversas, pueden venir de cualquier parte, pueden presentarse en cualquier momento, pueden llevarnos por caminos desconocidos para nosotros. ¿Sí? Estas pruebas diversas, como dice aquí Santiago, inesperadas, que van cambiando, que nos sorprenden, que no avisan, que llegan en cualquier momento, pueden alcanzar incluso todos los aspectos de nuestra vida. Hay pruebas que abarcan, por ejemplo, el tema de la salud, el tema del cuerpo, algunas limitaciones, algunas enfermedades, algunos dolores, como le pasó, por ejemplo, a Sara y su infertilidad, a Pablo y su aguijón en la carne, a Ana también con su problema de infertilidad, ¿sí? Asuntos físicos, asuntos del cuerpo. Hay otras pruebas que llegan a impactar lo emocional, por ejemplo, pérdidas, sentimientos de soledad, traiciones, angustias, como ocurrió con Elías, como ocurrió con David también, con las hermanas de Lázaro cuando perdieron a su hermano, ¿sí? Pero también hay pruebas que impactan o tocan lo material, y ahí enfrentamos momentos de escasez, dificultades, contratiempos laborales, financieros, quiebras, como le ocurrió a Noemí, a Ruth, a la viuda de Sarepta. Y también, por supuesto, hay pruebas que están relacionadas con el tema familiar, como le ocurrió a José cuando fue traicionado por sus hermanos, o como le ocurrió también a Jairo cuando eh, casi pierde a su hija. Estas pruebas abarcan todos los aspectos de nuestra vida, lo laboral, como decíamos, lo material, lo familiar, lo físico, y aún nuestras relaciones con otras personas, incluso en cada etapa de la vida, en la niñez, en la adolescencia, en la edad adulta, en la vejez, hay diferentes desafíos que la vida nos va presentando. Sí, son diversas pruebas, dice Santiago. Esto nos tiene que llevar a depender de Dios momento a momento. No podemos esperar que la vida simplemente nos sorprenda con una nueva prueba. Tenemos que estar allí en una comunión constante con Dios, dependiendo de su sabiduría, dependiendo de su guía, de su dirección. Ahora, es importante que nosotros no confundamos estas pruebas de la fe de las que estamos hablando hoy con las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y quiero hacer mucho énfasis en esto. Una cosa son las pruebas de la fe, situaciones diversas, inesperadas, que llegan sin previo aviso, y otra cosa muy diferente son las consecuencias de mi pecado, de mis malas decisiones. ¿Sí? Yo no puedo saltar un abismo, ¿cierto? Y terminar allá golpeado, lacerado, partido en mil pedazos y decir, qué prueba tan grande que Dios me está poniendo. Por supuesto que no. Una cosa son las pruebas de la fe y otra cosa muy distinta son las consecuencias de mis malas decisiones y de mi pecado. Generalmente estas pruebas de la fe, como lo decíamos anteriormente, son situaciones que están fuera de nuestro control, que se escapan de nuestras manos, que no buscamos nosotros, pero que llegan y nos encuentran.
Esas son las pruebas de la fe. Y dice Santiago que son diversas. Debemos enfrentarlas con sumo gozo. Y dice Santiago también son diversas, son inesperadas. Pero además de eso, Santiago también nos dice aquí, en el pasaje que leíamos, lo que producen o lo que provocan esas pruebas. Y él dice que esas pruebas producen paciencia, paciencia, ¿sí? Y en esas pruebas nosotros no vamos por un callejón oscuro. Dice Santiago, nosotros sabemos que producen esas pruebas, lo sabemos. No vamos dando pasos en medio de la oscuridad, de la nada, sabemos a dónde nos llevan esas pruebas. Y dice, nos conducen a la paciencia. Y esta es una virtud de un verdadero creyente, de un verdadero cristiano. La paciencia no es pasividad, la paciencia no es resignación, la paciencia no es conformismo. En realidad, la paciencia es una característica de una persona madura espiritualmente, que no se deja desviar del propósito, del objetivo, que no pierde la fe sin importar las pruebas que está enfrentando. Al final, estas pruebas de la fe miden la veracidad de la fe y la veracidad del creyente. ¿Sí? Ahora, la paciencia no solamente es esperar, sino la actitud que tenemos mientras esperamos. Miren esto qué interesante. La paciencia no es solo esperar, sino la actitud que tenemos mientras esperamos. Una actitud que, como decíamos anteriormente, tendría que estar llena de alegría, de gozo, de esperanza. Hay gente que espera, pero está amargada. Hay gente que espera, pero está enojada, está resentida, está desesperanzada. Hay gente que espera, pero está totalmente frustrada, adolorida, resentida incluso con Dios, porque no entienden lo que Dios está haciendo. Y todos, en ciertos momentos, estaremos obligados a esperar. Hay situaciones que no admiten un atajo. Por ejemplo, cuando una persona tiene un diagnóstico y empieza un proceso, tiene que esperar, no hay de otra, hay que esperar. Por ejemplo, cuando una persona está en un proceso laboral, tiene que esperar, no hay de otra. Hay momentos donde la vida nos lleva a esa instancia, donde esperar ya no es una alternativa, nos toca. Pero entonces lo que tenemos que mirar aquí es con qué actitud lo estamos haciendo. ¿Con qué actitud lo estamos haciendo? Cuando falta la paciencia, nosotros nos vemos tentados a tomar atajos que nos conduzcan al objetivo, caminos fáciles, ¿sí? Que nos conduzcan al objetivo. Pero está comprobado que esto es lo peor que nosotros podemos hacer. Esto le pasó a Abraham y a su esposa, lo recuerdan. Ellos estaban allí esperando el cumplimiento de la promesa de Dios, el nacimiento de su hijo, pero en un punto dijeron, estamos cansados de esperar, ya no nos aguantamos más esto, vamos a tomar un atajo. Ahí fue donde llamaron a Agar, la sierva de ellos, Abraham se termina acostando con ella, teniendo un hijo con ella, y esto se convirtió en un auténtico dolor de cabeza para toda la familia, un problema que duró y se extendió por años, por buscar el atajo, por falta de paciencia. Y dice Santiago que esa paciencia se va perfeccionando hasta que ese creyente es maduro espiritualmente. Y claro, no son las pruebas las que nos perfeccionan, sino la mano de Dios mientras las vamos enfrentando. No son las pruebas las que nos hacen más fuertes. No, no, no. Es la presencia de Dios con nosotros allí y nuestra disposición para ser tratados por Él. Porque miren que el pueblo enfrentó muchas pruebas en el desierto, pero al final todos murieron allí por su incredulidad, por su rebeldía, por su resistencia. Y quiero que finalicemos en esta mañana hablando de las pruebas de la fe,
mirando lo que nos dice Deuteronomio 8:16. Dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, pruebas. Pero miren lo que dice aquí, qué bello. Y con esto vamos a finalizar. Para la postre, hacerte bien. ¿Cuál es el destino final? ¿Cuál es el objetivo, el verdadero propósito que tiene Dios al permitirnos pasar por las pruebas? Hacernos bien. A la postre, y ese a la postre me habla de un proceso, ¿cierto?, de tiempo que requiere paciencia, como decíamos, pero a la postre me hace bien. Dios no me abandona en las pruebas. Dios sabe que me duelen las pruebas, que no son sencillas las pruebas. Y Él es paciente conmigo y misericordioso y me levanta cuando caigo y sabe a los momentos de aflicción que me estoy enfrentando. Pero Él no me permite vivir esas pruebas para avergonzarme, para ridiculizarme, para exponerme, para destruirme. Él no permite que yo pase por ese tipo de momentos para que yo pague todo el mal que he hecho, porque eso ya fue resuelto en la cruz del Calvario, sino que Dios nos permite pasar por esos momentos con la firme intención, con la firme determinación de hacernos bien al final de estas pruebas. Y quiero que pensando en todo esto, en la actitud frente a las pruebas, ¿sí?, en la naturaleza de estas pruebas, en la importancia de la paciencia y el propósito de Dios en las pruebas, pensando en esto, nos acerquemos a Él en oración. Padre bueno, hoy te damos gracias al iniciar este mes de mayo. Hoy colocamos nuestras vidas delante de ti y entendemos lo que representan las pruebas de la fe, Señor. Es probable que hoy nosotros estemos enfrentando esas pruebas. Y hoy te pedimos que coloques de tu gozo en nuestro corazón. Sabemos que son diversas, que son inciertas estas pruebas que llegan en el momento menos esperado, que a veces no estamos preparados, Señor. Y por eso necesitamos depender de ti todo el tiempo, buscarte a ti todo el tiempo, Señor. Y te pedimos que nos hagas hombres y mujeres más pacientes, que no solamente esperen, sino que esperen con la actitud correcta, que no busquemos atajos ni maneras sencillas de alcanzar las cosas, sino que aprendamos a esperar en ti y que sobre todas las cosas, Dios, en nuestro corazón siempre guardemos esta verdad maravillosa de que a la postre tú siempre nos harás bien. Tal vez en el momento no podemos entenderlo, tal vez en el momento tenemos dudas, tal vez en el momento estamos cargados, Señor, afligidos, pero sabemos que nos vamos a encontrar al final de esta prueba con todo tu bien, con la abundancia del bien de tu casa, Señor, para nosotros, con todo el bien de tu corazón para nosotros. Hoy desde aquí bendigo a tus hijos, a todos los que están enfrentando pruebas físicas, familiares, emocionales, laborales, económicas, en sus relaciones con otras personas, en su edad adulta, en su vejez, por pérdidas. Cualquiera que sea esa prueba, yo te pido, susténtales, ayúdales, guárdales, Señor, y permíteles entender que a la postre tú les harás bien. Te alabamos y nos encomendamos a ti y ponemos en tus manos este mes de mayo que hoy inicia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, familia querida, nuevamente a todos un gran abrazo. Recuerden, nos vemos mañana a la misma hora con esta transmisión virtualmente por YouTube y el sábado de forma presencial en nuestra reunión familiar. Un gran abrazo para todos. Chao, chao. Que estén muy bien.